Bienvenidos a la clase uno de la asignatura de Psicología General. Iniciamos con nuestra unidad uno titulada Fundamentos de Psicología y Percepción Humana. Bienvenidos a este curso. El propósito central de esta asignatura es introducir a los estudiantes en los conceptos, teorías y métodos fundamentales de la psicología como disciplina científica. Se busca que los estudiantes desarrollen una comprensión sólida de los procesos psicológicos básicos, incluyendo la cognición, la emoción, la percepción, el desarrollo humano, la motivación y la personalidad. Además, se pretende que los estudiantes adquieran habilidades críticas para analizar el comportamiento humano y aplicar principios psicológicos en contextos de psicopedagogía. Entre los objetivos de la asignatura tenemos integrar los conocimientos en psicología, examinando procesos cognitivos, emocionales, el desarrollo de la personalidad y las dinámicas sociales a lo largo de la vida, para lograr una comprensión profunda y aplicada del comportamiento humano en contextos biológicos, cognitivos y sociales. Ok, unidad uno. Esta unidad ofrece una visión integral de los aspectos básicos de la psicología y la percepción humana, poniendo las bases para una comprensión más profunda de la psicología en su conjunto. A través de esta exploración desarrollarán una apreciación más rica de cómo los procesos psicológicos y biológicos se entrelazan para dar forma a nuestra experiencia humana. Vamos a iniciar con el primer tema a tratar en esta unidad 1, que es Introducción al concepto de psicología. Vamos a ver la naturaleza de la psicología. La psicología es una ciencia que, a pesar de sus múltiples aproximaciones y áreas de estudio, mantiene como eje central el análisis de la conducta. Su campo es tan amplio que abarca desde el estudio de cómo las personas adquieren conocimiento, perciben, aprenden, memorizan, piensan y resuelven problemas, hasta cómo se comunican, sienten, se motivan y enfrentan el estrés. O sea, que ve al ser como un todo, de forma global. El objetivo de estudio de la psicología es la conducta humana en todas sus manifestaciones. Aquí tenemos la etimología de la palabra psicología, que nos dice que viene del latín sic, que significa alma, y logos, que significa estudio. La psicología se considera una ciencia porque utiliza el método científico. Este método implica la observación, la descripción, la experimentación, la recepción y la verificación del conocimiento. La conducta incluye tanto acciones observables como procesos internos no visibles directamente, pero que pueden inferirse a partir del comportamiento manifiesto. La psicología es el estudio biopsicosocial del ser humano, descartando la interacción entre sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Esta perspectiva considera que el desarrollo humano depende tanto del cuerpo y los procesos internos como el de entorno social e histórico. ¿Okay? La psicología se sitúa en la intersección de las ciencias naturales y las ciencias sociales y se divide en que es un método experimental y una experiencia de aprendizaje. Como método experimental es fundamental en el desarrollo del conocimiento científico, ya que permite explicar, predecir y controlar fenómenos mediante un proceso sistemático y riguroso. Su objetivo principal es descubrir las relaciones funcionales entre variables,
es decir, los factores que influyen en el comportamiento humano. Y como experiencia de aprendizaje nos dice que la experiencia de aprendizaje consiste en aplicar de forma sencilla la metodología científica a través de un problema específico, como investigar si existen diferencias en la habitualidad manual entre hombres y mujeres de un grupo escolar. Ok, tenemos antecedentes históricos y principales corrientes actuales. Aquí vamos a ver, digámoslo así, en línea de tiempo, eh, algunas de las corrientes o enfoques de la psicología que en clase vamos a estar explicando ya de una manera más detallada. Todo empieza en 1879 cuando Wilhelm Wundt hace el primer laboratorio de psicología y hace que la psicología pues sea una ciencia independiente a otras, como la filosofía. Wundt estudia el estructuralismo, que él se basaba prácticamente en estudiar la estructura de la mente, ¿sí? En cómo está basada a nivel fisiológico la estructura de la mente. Luego vienen otros estudiosos, otros analistas y forman pues la corriente del funcionalismo que nos dice que no solamente tenemos que ver la estructura de la mente, sino cómo funciona la mente y nos dice pues que la mente funciona más que nada con los estímulos que recibimos del entorno. Luego viene entonces la corriente del conductismo, en donde empiezan a hacer, a estudiar la conducta humana con animales por medio de laboratorios. Luego entonces los estudiosos de la Gestalt, que nos dice que todo tiene que ver con la percepción, estructura y forma de las cosas, de cómo vemos las cosas. Tenemos también la psicología cognitiva, que habla más bien del almacenamiento de la información, y pues el psicoanálisis, sobre todo con uno de sus principales autores, que es Sigmund Freud, que nos habla pues que las experiencias de vida entonces quedan almacenadas en el inconsciente. Y de estas teorías pues tenemos mucho más que hablar, que en clase pues en nuestro curso vamos a ampliar un poco más esta información. Vamos a ver nuestro siguiente tema, titulado Bases biológicas de la conducta. Conocer las bases biológicas de la conducta ofrece importantes beneficios, pues permite a las personas optimizar sus capacidades, reconocer sus limitaciones y modificar comportamientos perjudiciales para mejorar su calidad de vida. La interacción entre biología y psicología es compleja, ya que muchos padecimientos tienen componentes físicos y psicopatológicos que influyen mutuamente. El estudio de las bases biológicas de la conducta también se enfoca en cómo el aprendizaje y la conducta modifican la biología del individuo, así como en las diferencias de género que afectan la estructura y el funcionamiento cerebral. Recordando pues que somos cuerpo, razón, emoción y nos valemos también de la interacción social. Entonces, tenemos que ver al ser como un todo, ¿sí? Hablábamos al inicio de que la psicología es una ciencia en donde estudia lo biopsicosocial. Entonces, no podemos basarnos solamente en ver emoción o conducta desde un punto de vista, sino de una manera global. Por eso es importante siempre irnos a la parte también fisiológica y biológica de estos procesos a nivel cognitivo. Ok, uno de los principales fuentes de información a nivel biológico es el sistema nervioso, que nos dice que controla todas las actividades del ser humano, desde las más simples como caminar hasta las más complejas como hablar,
crear conocimientos o producir arte. Su función es esencial para coordinar procesos sensitivos, motores e integradores que permiten al individuo interactuar con su entorno de forma eficiente. El estudio del sistema nervioso es fundamental para comprender cómo se originan y regulan las funciones biológicas y psicológicas. Entonces tenemos la organización del sistema nervioso, que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central nos dice que está compuesto por la médula espinal y el cerebro. Y nos habla de la plasticidad, que es esa capacidad de cambiar y adaptarse ante nuevas circunstancias internas y externas. Y de la plasticidad vamos a hablar también un poco en clase, porque es un tema pues bastante interesante. Y antes se decía que cuando morían neuronas, y cuando se lesiona, había alguna lesión a nivel cerebral, se moría la neurona y ya se perdía habilidades en esa área del cerebro específicamente que fue afectada. Ahora, pues, con todo el tema de las neurociencias, se habla de que por medio de imitación, de modelado constante, pues la neurona tiene la capacidad entonces de poder cambiar y adaptarse a las circunstancias del entorno y poder regenerarse. Y entonces el sistema nervioso periférico nos dice que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, transmitiendo información de los órganos de los sentidos hacia el cerebro. Desde este hacia músculos y órganos. Está compuesto por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema somático está bajo control voluntario y permite la percepción consciente, así como el control de los movimientos musculares. Y el sistema autónomo es el que regula procesos involuntarios del organismo, como la presión arterial y los latidos del corazón, y opera principalmente de manera automática, manteniendo el equilibrio interno del cuerpo. Tenemos también el sistema endocrino, que es el que regula la actividad celular mediante hormonas, las cuales influyen en la conducta, aunque esta también está determinada por factores heredados y aprendidos. Las hormonas no solo afectan los procesos fisiológicos, sino también los estados emocionales y del ánimo, lo que explica la relación entre ellas, entre la biología y la psicología. Los psicólogos pueden intervenir en la conducta mediante estrategias que optimicen la adaptación y el manejo de problemas relacionados con desórdenes hormonales, como la diabetes y las alteraciones emocionales. También tenemos la genética como base biológica de la psicología, que nos dice que estudia la transmisión de rasgos de una generación a otra y cómo estos influyen en una conducta, características físicas de los individuos. Los avances en genética buscan manipular el código genético para controlar la transmisión de rasgos y corregir anormalidades físicas y conductuales. Permite a los psicólogos comparar el desarrollo de capacidades y la influencia de factores ambientales sobre la conducta, diferenciando la contribución de la genética y la experiencia. Vamos a ver ahora, vamos a hablar sobre percepción. Percepción, el proceso de extracción de la información. Y de percepción podemos hablar mucho también en clase. Nos dice que percepción es el proceso mediante el cual el ser humano extrae información del medio para adaptarse y sobrevivir. Es un componente central del desarrollo cognitivo relacionado con la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento y la solución del problema. O sea que todo empieza
desde lo que recibimos del entorno, desde toda la actividad que hay a nuestro alrededor por medio de los sentidos. Entonces, se recoge información, eso sería sensaciones, y luego la percepción hace todo el trabajo que vemos aquí. Es todo un proceso a nivel eh, mental, pues, que va a, digamos así, a transformar esa información para que se pueda dar entonces una representación a algo. Colores, sonidos, olores, a nivel pues táctil también, texturas. Y entonces todo eso que hemos hablado, de toda esa información del entorno, entonces nos va a ayudar en lo que es pues el desarrollo cognitivo, la memoria y todo lo que hemos mencionado aquí. Ok, vamos a hablar de las etapas de la percepción. Tenemos entradas o estímulos, transducción sensorial, actividad intercurrente del cerebro y la salida o respuesta. Entrada o estímulo se inicia con un estímulo de valor umbral definido como el mínimo máximo nivel de energía, capaz de provocar sensación. Transducción sensorial nos dice que transforma la energía en estímulo en impulsos nerviosos mediante cambios bioquímicos en los receptores especializados, convirtiendo distintas formas de energía, mecánica, lumínica, química, térmica, en mensajes eléctricos que el cerebro puede procesar. Y luego vamos a explicar por qué mensajes eléctricos. La actividad intercurrente del cerebro nos dice que analiza, compara, clasifica y almacena los impulsos nerviosos generados, integrando la información para generar respuestas adecuadas. La salida o respuesta, experiencia perceptual resultante que puede manifestarse en acción motora, emocional o cognitiva, completando así el ciclo de extracción activa de información del medio. Sensación, percepción y sensopercepción. Aquí viene la diferencia entre una y otra. La percepción se diferencia de la sensación en que esta última implica únicamente la estimulación de un receptor, mientras que la percepción involucra la actividad cerebral que permite al organismo percatarse del estímulo, que era lo que hablábamos anteriormente. La sensación permite pues recoger la información y la percepción entonces realiza toda la actividad a nivel de procesos mentales o la actividad cerebral. El proceso completo, llamado sensopercepción, no puede separarse, ya que cada etapa es necesaria para generar una respuesta perceptual. O sea que sin sensación no hay percepción. Ellas tienen que estar unidas. La cantidad de información que se trae de un estímulo varía según la complejidad de la tarea perceptual, que se organiza en una jerarquía desde la detección básica de energía hasta la identificación de formas completas y su individualidad. Bases biológicas de la percepción. Vamos a hablar de atención y percepción. Dice que es un proceso cognitivo esencial que permite seleccionar y filtrar los estímulos detectados o los receptores sensoriales, enfocándose en aquellos más importantes para la adaptación del ser humano al entorno. Dado que no es posible responder simultáneamente a todos los estímulos presentes, el organismo prioriza los que son novedosos, intensos, conocidos o significativos, mientras ignora a los demás. Vamos a hablar de percepción, imaginación y estados alterados de la conciencia. La percepción permite al organismo recrear la realidad del sujeto en todo momento, tanto en estados de conciencia plena como durante el sueño, la ensoñación,
la imaginación y los estados alterados de la conciencia. La imaginación es una habilidad cognitiva y creativa especialmente valorada por los psicólogos, ya que permite a las personas enfrentar los problemas emocionales. Y vamos a hablar ahora de las modalidades perceptuales. Yo creo que esto ya es bastante conocido, que refiere entonces al tipo de receptor utilizado para extraer información del entorno. Entre las principales se encuentra visión, audición, mientras que sentidos menores incluye el gusto, olfato y tacto. Vamos a hablar del tipo de información. Dice, la información que extraemos del ambiente abarca múltiples modalidades sensoriales, como sinestesia, que tiene que ver con movimiento, presión, temperatura, visión, audición, olfato y gusto. Y permite percibir aspectos complejos como color, forma, espacio, movimiento, relaciones sociales y tiempo. Cada tipo de información puede ser captado por más de una modalidad. Por ejemplo, la percepción del espacio se logra mediante la visión, audición, tacto y posición del cuerpo. Entonces aquí tenemos los tipos de percepción. Tenemos la percepción de la matriz o color, la percepción de la forma, la percepción del espacio, percepción del movimiento, percepción del tiempo y la percepción social. Son los tipos de percepción. Pues y culminamos esta introducción a la unidad número 1 con un mensaje final que nos dice, tómate tiempo para hacer cosas que hagan que tu corazón sonría. Nos vemos en clase.